Iniciativa polo asturiano Nesondes. Bones collacies y collacios, quien tama el programa radio de la Asociación Iniciativa polo Asturiano. Ao falamos toles elmanes na nuesa lingua e de la nuesa lingua asturiana. Esclaríavos que lle Iniciativa polo Asturiano. Iniciativa polo Asturiano lle unha asociación que traballa pola normalización del idioma asturiano e pol reconocimiento de los derechos lingüísticos de los falantes. Toles elmanes vamos a aportavos a lo largo de los alrodio 30 minutos que dura este espacio radiofónico, milenta cosas pas que disfrutéis, sintiendo charres, reflexiones, músiques y demás todo ello en asturiano. Dicivos que si vos apetez ponemos en contacto con nos, hai dellos lugares na rede pa facelo. El nuestro mail lle contacto@iniciativapolasturiano.org. Ao podéis aportar todos los comentarios, sugerencias y demás cosuques que vos presten. También estamos na página web de la propia asociación, que lle como sigue, iniciativapolasturiano.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda nuestra actividad. ¡Entamamos! Quiero productos etiquetados en asturiano. Quiero que la carta del chigre tenga el menú en asturiano. Quiero poner al mío fío un nombre asturiano. Porque el futuro del asturiano depende de ti. Toma la iniciativa. Iniciativa polo Asturiano. Falamos agora de la cátedra Leonard Cohen, que foi premio Princesa de Asturias, ou Príncipe de Asturias en ese caso de Les Lletres en el 2011, que ñazo un poco auspiciada por este artista canadiense quien donó la dotación del gallardón para reconocer y estimar la collía que siempre se dio el público en el Estado. Y convocó un taller dentro de sus actividades este año titulado ponenlo entre comillas, perversiones o versiones y otros xogos poéticos a cargo de la escritora Vanessa Gutiérrez. Vanessa Gutiérrez, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. ¿Qué tal? Vanessa, este taller entiendes un poco como un sitio de encuentro entre el creador y el so público, que se basa en el intercambio de formes y fórmulas creatives. ¿Qué nos puedes contar de este taller que estás dirigiendo, que tienes alto cargo? Pues mira, la idea es un poquitín perder el miedo a la poesía y también a facela en asturiano, porque lo interesante de este proyecto y que yo creo que ya de las pocas experiencias que se hicieron está abierto al público en general sin ningún tipo de requisito y entonces hay personas de todos los tipos, ¿no? Con mayor y menor experiencia, hay escritores conocidos, hay gente que fala menos asturiano y sobre todo gente que normalmente nunca deja tener un entorno en el que se sienta cómodo para poder falar en asturiano, escribir en asturiano, porque estas cosas hay como todo, ¿no? Faense en comunidad y en comunidad y cuando te sueltes y pierdes el miedo. Y lo guapo y eso, lo guapo y conocerse, lo guapo y trabajar y también tener determinadas técnicas para evitar, tenemos muy identificada la poesía, la creación y hay técnicas en realidad para pasarlo bien, para hacer deos, que se suele decir que son xuegos realmente. De alguna manera estamos trabajando con la literatura asturiana porque estamos agarrando textos de diferentes autores, de diferentes épocas, diferentes estilos. Con ellos proponemos diferentes xuegos que son divertidos, pero que nos hacen reflexionar también sobre el idioma. Tenemos que pensar un léxico, tenemos que comentarlo con los demás, a ver si esta palabra es más afalladiza que esta otra. Y mientras estás pasándolo bien no te das cuenta, pero estás haciendo un montón de trabajo que, por otra parte, lo que falle, métete también en ganas de ir para casa y ponete a escribir de otra manera, ¿no? ¿Y cómo te aporta esa reacción o esa, vamos a decir, esa llamada de decir, bueno, vas a hacer este taller de creación desde la cátedra Leonard Cohen? Pues mira, fue idea del director de la cátedra, de Javier Rodríguez, que el año pasado hicieron un muy parecido, pero bueno, muy parecido en el sentido de la duración y demás, que lo llevó el escritor Juan Bonilla, hacías en castellano, ¿no? Y este año pues ocurrióse que ya era importante también probar esto, ¿no? No solamente hacer actos en asturiano, sino un taller de creación poética en asturiano, sin saber muy bien la respuesta que podía tener, porque, bueno, él tanteó un poquín a la gente que está en la facultad y tenían ganas, peteciollos, porque hay mucha gente pues que está interesada en la literatura en asturiano, que está interesada en el idioma y que no encuentra este tipo de actividades, ¿no?
E a mí pero isto foi un reto realmente, porque, bueno, nunca sabes moi bien lo que espera la xente, porque los talleres de creación tampouco tienen tanta tradición en España, cada vez hai máis, pero realmente non están tan asentados como en países como nos Estados Unidos, onde en todas as facultades a lo largo de todo o año se fan talleres de creación, tanto de narrativa como poéticos. E el reto foi un pouco ese, ¿no? Prestábame pola normalidade que daba, polo interés que daba tamén al idioma, porque fomenta la literatura en asturiano e bueno, permite establecer contacto entre xente que ten interés tanto pola literatura, pola poesía como pola asturiano, e que normalmente, pues isto lle unha querencia que muchos disfruten de manera moi solitaria, ¿no? Y un poco planteélo por eso, y porque yo en su día fui a talleres de creación literaria cuando yo era adolescente. Yo creo que fueron un poco la razón que me emburrió a animarme a escribir, a animarme a mandar una editorial y que después surdiera todo lo que fue surdiendo, ¿no? Porque del primer poema que escribes en asturiano, cuando tienes un garrapi ayude y los mandes a una editorial, los publiques, van saliendo luego también la profesión, la oportunidad de trabajar los medios de comunicación. Un poco el filo que tiró de mí, y esos talleres valieron mucho para que una moza tímida como soy, y de aquella muchísimo más, con 14 años, llegara en público, escribiere, se sintiere animada por los demás, viere con normalidad, porque allí coincidí con mucha gente que hoy son escritores en asturiano como Pablo Rodríguez Medina, Chechu García, Xulio Arbesú, Enrique Facuriella. Todos coincidimos allí, y yo creo que nació pues un grupo muy interesante que después formó lo que es la tertulia Racilla Mallory, y que configuraron pues un entorno muy propicio para que yo me desarrollara. Entonces, y era necesario y era guapo aprovechar esta oportunidad a ver qué pasaba, y la verdad es que es sorprendente por el número de personas que se apuntó, por el grupo tan guapo que se formó. Présame por la vida, y parece que da pena que dure tan poco. Lo que sí llama la atención, desgraciadamente en Asturias en este caso, y que un catedrático que lle de Valladolid amuese interés por el asturiano cuando los propios asturianos parece que non amosamos mucho interés, y menos por lo que lle la poesía en asturiano, ¿no? Yo de agradecer, la verdad que sí, yo de agradecer que Javier tenga la sensibilidad de reconocer, pero bueno, hay una persona que está siguiendo muy la realidad que lo arrodia, está muy inserto una realidad cultural de asturiana, y sabe que hay un montón de gente, lo mismo los alumnos que él tiene en la facultad, que la cantidad de creadores que hay, y entonces él fue el primero que dijo que esto tiene que estar amparado por la universidad con total normalidad, y es lo suyo, que la universidad organice esto, que se pruebe esto, y ojalá funcione. Y a día de hoy está contentísimo porque la respuesta fue pues muchísimos más apuntados de los que suele haber en este tipo de actividades, que además van con regularidad, no se espantaron tampoco cuando llegaron y vieron lo que era, y además, bueno, pues en general por todo, por la participación, cómo la gente está colaborando, el entusiasmo que están poniendo, porque bueno, están manifestando también que yo sabe poco, y que lo guapo y era pues que esto durare más, o que hubiera muchos más, y ya de agradecer que lo faiga alguien, eso, pues como tú dices, alguien de Valladolid. Y lo que é per importante, Vanessa, y eso, que apaeza xente, que amuese la xente interés, que a las contra de lo que siempre se dice en Asturias, de que eso del asturiano lle de cuatro yocos, pues que no, que la xente interesa, y en este caso de algo tan específico como la poesía, ¿no? Lle dar que el idioma agarre puxo, ¿no? Y que se amuese que hay muchísima xente interesada en él, ¿no? Y es importantísimo, y además que eso, la pérdida del miedo y la puesta en contacto, esta gente va ahí sabiendo, bueno, pues con mucha querencia por el asturiano, pero al mismo tiempo reconociendo que no tienen un entorno muchas veces como ellos prestaría de normalidad, falta ellos la seguridad de falar y de escribir en asturiano con normalidad, porque parece que todavía hay eximia una sociedad. Yo creo que, el grupo que se formó para el taller y es representativo de la normalidad también, y desmitifica mucho lo que pasa con el tema del asturiano. Hay gente, hay un hombre metido a 40 años que ni siquiera ya asturiano, pero que trabajó en una mina, tiene muchísimo interés y tiene un nivel lingüístico que ya es sorprendente por querencia, porque desde que vino a vivir aquí, pues interesó y apuesta por ello, y exprésase que ya es alucinante. Hay una moza catalana que lleva además poco tiempo, pero interesa, y es lo importante, ¿no? Y yo pensé que, bueno, igual y costaba un poquillín más, pues soltarse a intentar escribir, y es verdad que ni corrigimos nada, ni nos ponemos repugnantes porque no se trata ni de un curso de clase de vamos a aprender asturiano, ni de vamos a teorizar sobre la literatura asturiana, ni sobre formas literarias.
todo lo contrario, aquí lo que se trata é de perder el miedo. Fala el que quier, e al final falaron todos, escribe en asturiano, intentámoslo todos, pero sin corregir, pero lo que fai traballar en grupo e que hai xente que tiene máis nivel, ayuda a los que tienen menos, e de unha maneira guapa, tamén de averar a esa xente a perder el miedo, a aprender asturiano e a escribir en asturiano. Logo hai xente que viene de filoloxía, hai muchos que non vienen de filoloxía. Hay un home de 70 años que además tiene una historia interesantísima porque ya que nació en Cuba. Tenemos escritores en asturiano y tenemos músicos que fueron, que lo que ellos apetece componer y escribir esas letras en asturiano y tener determinadas técnicas para soltarse también. Yo creo que es representativo de lo que pasa en la sociedad y mucha gente debería pues mirar eso. Los perfiles que hay en este grupo determinan muy bien el interés que hay y un poco la política también que habría que seguir. Sí, ahí vamos a fondar, porque tú, Vanessa, y es una escritora perconocida, pero digamos que, ¿cómo entama la tu historia? Porque diste a conocer un poco como poeta en el año 2003, con un poemario donde seca el agua. ¿Cómo te llega a ti el asturiano? ¿Cómo te llega la poesía? O sea, ¿cómo agarres ese camín? ¿Por qué lo faes? Cuando lo que decimos, desgraciadamente, este programa lleva cuanta ya de años falando de Asturias y del asturiano, cuando el entorno, la redolada, non parece que beneficie mucho a lo que lle el idioma propio de Asturias. Pues mira, soy del Escuen, que soy de una familia en la que muchos de los miembros son prácticamente monolingües, con lo cual mamelo en casa. Luego tuve la suerte de ser una nena de las primeras escolarizadas en asturiano. Desde el año 86, que empezó la escolarización, yo empecé a dar clases de asturiano, que muchas veces, pues bueno, pues porque se estaba empezando, por la formación del profesorado que de aquella daba asturiano, muchas veces yo tenía mayor nivel lingüístico, yo y otros nenos, mayor que la persona que nos lo daba, pero solo el hecho de empezar a conocer la literatura que se hacía en aquel tiempo, las normas ortográficas, todo eso pues ya te anima. Luego fue importantísimo estos talleres que te digo, donde coincidí con gente que escribía en asturiano y donde más allí ni se nos, al contrario, falábasenos, ¿no? Si te apetece escribe en asturiano. Yo creo que ahí fue definitivo con 14 años para que cuando terminaron esos talleres 2 años más tarde yo ya empezara a escribir poemas y siguiera escribiendo poemas en asturiano. Tengo que reconocer que en la educación ya superior, cuando estaba en el instituto,
¿Qué crees, Vanessa, que non pasa eso? Quiero decirte, hai como un mieu descomanado y que además transmítese a la sociedad, ¿no? Decir, bueno, no, que como venga la oficialidad va a aparecer una montonera de asturchales como si fueran 10 años a chinchar a la siente, ¿no? Cuando hay una cosa que sería progresiva, habría que buscar un modelo de oficialidad específico de Asturias, tendría que ser, no sería de un día para otro, no sé por qué, muchas veces uno entrúgase por qué pasan estas cosas, ¿no? Yo creo que sí, la verdad que responde a un montón de cuestiones que seguramente habría que analizar punto por punto y según los años también, ¿no? Pero yo creo que responde per un lado al miedo por parte de los partidos al su propio desconocimiento del idioma y un tema que se ellos escapa. Y como se ellos escapa y non tienen xente muchas veces dentro de los partidos, o por lo menos non la tuvieron, prefirieron mantenerlo al margen y que también ellos daba, y al mismo tiempo atacalo y asociándolo un poco al independentismo a más agresivo, pero como un demonio, construyeron un demonio donde non lo había, ¿no? Creo que también responde a determinados acontecimientos que pasaron y que tampoco beneficiaron mucho. Quiero decir, esto pasa como lo del puñetazo un mozo y da a Rajoy, ¿no? Estoy de atrás. Pues que ese mozo y pega a este señor y que ese mozo sea vinculado a movimientos independentistas, acaba desprestigiando flaco favor y fexo aquello que cree que defiende. Aparte de sí mismo y que la violencia allí es absolutamente condenable, flaco favor y fai a todo lo que se asocia a él, ¿no? Porque la imagen que da es que los independentistas, allí donde van a ir, van a resolverlo de una manera violenta. Pues ese tipo, hay determinadas acciones sin llegar a ese extremo, pero que creyendo hacerlo bien, fíjese muy mal. Lo que se recibió al final y lo que percibió la sociedad, y además utilizóse, ¿no? Y es decir, mira cómo se comporten, y muchas veces en esa defensa propia que hacíamos por querencia de lo nuestro, ataquemos a los demás, ¿no? Y ataqueamos a un grupo minoritario, pero ¿qué pasó? Que ese grupo minoritario son los que toman las decisiones en este país y ellos enseñaron a la sociedad, dijeron, mirad cómo son, o miráis lo que puede salir de aquí, hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó en muchísimo tiempo, realmente, fue muy puntual, fue muy minoritario, pero claro, focalizóse, entonces lo extraordinario convirtióse en ordinario. Yo creo que, bueno, habría que analizar todas las partes, ¿no? Y al final darnos cuenta que esto es una cuestión que afecta a toda la sociedad y tiene que estar abierta a toda la sociedad, tiene que sentirlo como propia la sociedad, demandarlo a la sociedad y también otra equivocación, ¿no? Que igual perdimos un poco el contacto ya de mano con los falantes patrimoniales y también pues con el resto de la sociedad que vean que no pasa nada y vamos. Yo creo que llevamos años comprobando además que la xente non tiene ningún tipo de problema con el asturiano, que ya non asocia con independentismos ni con nacionalismos necesariamente y además que se sienten identificados, ¿no? ¿Y crees, Vanessa, porque decías una cuestión que nos prestó mucho, que lo que yo una cuestión pues muy cansina, ¿no? Esto del asturiano, ¿crees que acabará siendo oficial, de verdad? Yo realmente quisiera pensar que sí, o sea, quiero pensar que sí, y creo que sí, porque, y más, y que del marco legal que tenemos a la oficialidad, que habría que buscar qué modelo queremos y qué costo queremos que tenga, que puede no ser tan elevado con respecto al que tiene ahora mismo, porque ya que también esa y otra. Hubo un momento en que se arriscaron con que el modelo de oficialidad ya era y era carísimo y lo que no pensaron tampoco ya que pues también vienen otras ayudas en los países donde hay una lengua oficial que vienen de instancias de carácter internacional, con lo cual no hay un costo a les arques de la comunidad autónoma que les sangre. Todo eso puede estudiarse, puede debatirse y no habría en realidad tanta diferencia con el marco legal que tenemos ahora. El problema es que no se aplica ni siquiera el marco legal que tenemos ahora y que con eso ya andaríamos bastante y de ahí a la oficialidad y nada. Yo quiero creer que la inteligencia y la reflexión pues va a primar y que se van a dar cuenta de esto y que no cuesta nada en realidad ponerse de acuerdo en algo que además es tan importante como el patrimonio inmaterial de los asturianos, que llega algo que nos identifica, nos singulariza y es lo que podemos también aportar al mundo. Si crees una sociedad con complejos, esa sociedad con complejos tampoco al final se cree capaz de ser un motor económico como se puede sentir la sociedad catalana, porque al final el complejo de inferioridad traduce a todo. Y también cuando se replica con que aquí la gente no es emprendedora, tiene mucho que ver también con que durante muchos años nos hicieron sentir que queremos una comunidad autónoma mejor. Hay que tener en cuenta que somos la primer comunidad autónoma
que cuando les comunidades autónomas están decidiendo qué grau competencial tienen na democracia, poden pedir el máximo o el mínimo, van todos a pedir el máximo, evidentemente por razones históricas, pero también porque quieren tener mayor presupuesto, mayor control sobre lo que se fai na súa comunidad. Y en aquel momento sorprendió que Asturias fue la primera comunidad autónoma que con todo el complejo de inferioridad fue y pidió las menores competencias. Sí, eso es verdad, sí, entró con el articulado, no el artículo que entre en las comunidades históricas, incluía Andalucía, sino que Asturias y es la primer, eso y es un dato que no se conoce mucho, la primer que pide digamos, otro articulado, no sé si el 151, parece que entra con otro articulado que llegue con menos competencias. Lo que sí, para rematar, Vanessa, Jesper conocía porque estás una montonera de años colaborando en extremados medios de comunicación, pero lo que dio se te a conocer mucho al público en general y como presentadora del Magazín Cultural Pieces na TPA. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Qué te pareció? ¿Cómo te llegan a contactar contigo? ¿Y una idea que propones tú al ente público de comunicación? ¿Y cómo fue todos estos años que hiciste ese trabajo? Mira, yo que ella estaba haciendo periodismo escrito en asturiano, no estaba haciendo televisión. Participaré de algunas cosas, presentaré actes, y una cosa que la empresa que puso en marcha el programa y el director del programa, que ya Ramón Lluís Bande, en un momento determinado me ofreció ahí ya 8 años, ¿no? A mí diome miedo, porque me dio miedo la cámara y porque es un elemento extraño y es algo nuevo, y también el reto y era guapo. La evolución del programa también fue muy interesante, porque pasé de ser presentadora mirando a cámara a estar na calle falando con todo tipo de creadores que falen tanto en asturiano como en castellano, de todas las edades, incluso de diferentes nacionalidades, porque y un programa que me permitió entrevistar en asturiano a un artista japonés o que me permitió a una artista irlandesa con total naturalidad, sin ningún tipo de problema, ¿no? Y luego la respuesta de la gente en la calle es alucinante. El efecto que tiene la televisión en la sociedad es muchísimo mayor que en ningún otro medio de comunicación. Entonces, la gente reconoce también que fales en asturiano y siéndelo como propio, porque una de las cosas que más me sorprendió y es público de determinadas edades que te parece que no van a estar viendo un programa como Pieces, donde por el contenido que tienen, ¿no? Y dices, bueno, pues esta persona mayor no creo que quede hasta el instante de la noche para ver este programa, y menos pues porque a lo mejor ya no empatiza pues con los músicos que salen, escritores, pintores, cineastas, lo que sea, ¿no? Y sin embargo venlo porque lo sienten próximo y llevo la lengua. De hecho hay gente que me tiene dicho, preguntado y comentado que ellos presta porque falo de Asturias, y digo, se fala de Asturias, falase de creadores asturianos, y muchas de las veces pues no tiene nada que ver con Asturias lo que estamos falando, porque la obra pues fala de lo que sea, ¿no? Pero y esto por una cuestión idiomática, y no ellos produce ningún tipo de choque, al contrario, están desmitificando todos los tópicos que había, y coméntenlo, ¿no? Como oye, que fales un asturiano como el que falo yo, porque tienen miedo a todo aquello que se dicho del bable inventado y sí, que no quieren quien a entender y todo aquello. Pues la tele valió, esa experiencia está valiendo para comprobar que la sociedad no solo se identifica, sino que lo busca y que lo quiere, que lo siente como más propio. Y comparen Pieces, tienenme comparado Pieces con otros programas, diciendo que Pieces dedícase a lo de Asturias y lleva un programa asturiano, mientras que otros no son programas asturianos, y todos están fechos aquí por gente de aquí, pero identifíquelos más como si fuera una cadena estatal, y esto porque la lengua que utilicen pues y el castellano. Claro, ahí queríamos afondar, porque otra de las críticas al ente público de comunicación y eso, ¿no? Que el horario, decías tú, madrugadas y tal, que el asturiano siempre arrequésenlo a un lugar y que aparte con temáticas muy definidas, ¿no? En este caso, Pieces sí que frayó con toda esa historia, ¿no? Porque Pieces falaba de cuál es cuestión de cultura, ¿no? Pero en ese caso sí que el todo programa lleva toda una referencia, ¿no? Sí, yo creo que rompió un poquillín porque es verdad que nacía con dentro de ese requeixo de la cultura, que parecía que el idioma en primeres cuando enseñó la patina en el medio de comunicación y era para tocar nada más temas culturales, ¿no? Seguimos echando en falta que haya más programación, que toque tu tipo de temáticas y que se faiga en asturiano, y no en asturiano, cuidado, no en un amestado simpático. Claro. Porque es verdad que la tele, muchos programas fueron un poco apegándose ellos lo de que si fales en asturiano, si te allegues a la gente, llegues más. Y entonces sí que tienen giros, va metiendo el amestado, pero eso tampoco es cuidar la política lingüística y normalizar el idioma y un compromiso real con el idioma. Ayuda mucho, sí, es verdad, también ayuda para tener audiencia, hay que tenerlo en cuenta,
pero y é importante que el asturiano té también otro tipo de programación. Pieces entró dentro, como te decía, enseñando la patina en el tema cultural, pero claro, dentro de la cultura non solo entrevistaba a creadores que escribieran en asturiano o que se expresaran en asturiano. Pieces además fue creciendo, teniendo cada vez más duración, mayor número de contenidos, y hai xente pues que fala como se quiera expresar, porque a nadie se lle obliga, pero sí é curioso, interesantísimo, que ver que xente que inclusive non son de aquí, lo primero que llegaban a lo mellor a la entrevista y era casi que pidiendo disculpas por no se poder expresar en asturiano, cosa que me sorprendía, y me sorprende y agradezco además esa sensibilidad. Y una vez además que ellos dices, no, tú exprésate como quieras, como te sientas cómodo, yo falo en asturiano, entendémonos perfectamente, fala como te preste, acaben falando en asturiano. Y yo creo que punxo el idioma en el sitio que tiene que estar, ¿no? Que si el de ser una herramienta de comunicación y no en una herramienta de agresión política o de defensa política. Yo parece que bueno, los medios de comunicación faen muchísimo por la normalización y deberían hacer mucho más. E ya para rematar, justamente nos somos unha plataforma multimedia que entamemos con este programa radio fai 3 años, agora damos el salto a televisión, al Deriques de Asturias, Iniciativa pola Asturiana Nesondes. Que te parece el papel que tienen que xugar os medios de comunicación, en este caso un proxecto como el nueso que fala 100% asturiano, e tamén ficimos ese labor de entrevistar a xente en inglés tornado al asturiano o xente foriato políticos perconocidos que vinieron e se falan asturiano e non hai ningún problema? De manos sois unos campeones. Sois unos campeones porque metes en cualquier empresa que tenga que ver con lo periodístico o con la comunicación en estos tiempos, y es bien difícil, ¿no? Y es bien importante que lo faigáis, porque bueno, si los grandes medios se están resintiendo en estos tiempos, que no se van a resentir los pequeños, ¿no? Nacer. Pero bueno, ya nacer en los momentos duros, yo creo que ya hay una base para saber que te vas a consolidar para los momentos que vengan mejores. Lo que estáis haciendo y es muy necesario, y yo creo que deberían también el resto de medios de comunicación hacer otro tanto, hacer ese compromiso, tener ese compromiso real, cuídalo, o sea, no desdexalo, pues si vas a apostar por el asturiano, apuesta en serio por el asturiano, cuida el asturiano que uses, la manera en la que lo trates, que no sirva de mofa, ni de parodia, ni que se reduza a lo folclórico, que por supuesto que está no folclórico, pero no solo no folclórico, y que sirve perfectamente esa prueba del 11 casi, de ponerla a dialogar con personas que falen en otro idioma y que no pasa absolutamente nada, que la comunicación al final enriquece y además estamos amosando ellos otra gente la cultura que tenemos, que no hay nada más guapo que el intercambio cultural. La gente que viene de fuera y además tienen otro idioma propio suelen tener un interés especial, llegan a Asturias queriendo sentir falar asturiano, queriendo ver la cultura de Asturias, lo mismo que vienen buscando la gastronomía, la cultura, pues el patrimonio que tenemos, también buscan el patrimonio inmaterial, también quieren sentir asturiano. Y yo creo que tenemos una baza que defender, aparte de una dignidad que defender y una cultura que defender, hay una baza por explotar también, que hay que ser inteligentes. Pues prestónos muchísimo. Teníamos muchas ganas de falar contigo, Vanessa, non solo por este taller de creación de la Cátedra Leonard Cohen, sino también de la tu historia, porque he visto un poquitín la cabezalera de la introducción del medio público de comunicación, de este programa Pieces, que tuvo una importancia importante, y eso siempre que nos presta aquí, que nos traballamos por asturiano y col asturiano, pues facemos como un pequeño homenaje con una entrevista y damos a conocer así más fonderamente, que a lo mellor cuando salís nos medios pues facéis el vuestro traballo e non sei vos conoz a vos personalmente. Vanessa Gutiérrez, muchísimas gracias y encantados de charlar contigo este cachín tan guapo. Muchísimas gracias a vosotros y a seguir para adelante, que sois geniales. Los meus viaxes llargos fágolos de muy distintas formes y siempre ayudado por los meus fantásticos amigos los animales. Por ejemplo, por los guapos y rápidos faisanes, por les meus grandes amigas de los ríos, les inquietes y siempre con ganes de xugar y siempre alegres yóndrigues, por les lixeres llebres, o por los potentes incansables gansos, y por los hermosos llobos, esos animales que por desgracia tienen tan mala fama. Pero no todos los viajes resulten fáciles, pues hay unos individuos en el monte que solo disfruten haciendo daño. Son los perversos y baballos trolls. Gusta ellos apavorear a todos los animales que viven en el monte, desde el más grande hasta el más pequeño. Por suerte son los seres más torpes y estúpidos que existen. ¡Tasa es!
selo yo. ¡Qué bobo! ¡Voy, garrate, maldito! ¡Ah! Los trolls son asquerosos y peludos y de brazos largos, pates cortes y tienen rabo, o sea que son asquerosos. Los peores son Bo, Va y Bully, y el so xefe, Juli, que es el único capaz de pensar. ¡Silencio! ¡Callaos, paguatos! Estoy pensando en una maldad señal contra los gnomos. El to llavor ye per importante. Échanos un gabitu y espardi este programa en el to Twitter, en el to Facebook. Gracias por tar ahí. Iniciativa Pol Asturiano Nes Ondes. Hasta aquí aportó este programa de la Asociación Iniciativa Pol Asturiano. Acordaivos que pa ponevos en contacto con nos tal nuestro mail que lle como sigue: contacto@iniciativapolasturiano.org y la nuestra página web iniciativa.org, además de tener perfiles en el Facebook, Twitter y YouTube, donde podéis estar informados al minuto de toda la nuestra actividad. Más nada, gracias por estar ahí sintiéndonos, afallaríanos que vos prestase abondo y en una semana estamos aquí otra vegada pa aportavos charres y noticias que surdan al rodio la nosa lingua en estos vinientes 7 días. Un saludín afalladizo a todos y a todos, ¡ta llueu!